compartiendo la pantalla. Permítanme. No sé si pueden ya ver. Sí, Licen, se ve. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Empezamos entonces. Ay, permítanme un segundito, por favor. Ya, ahora sí, están viendo la primera diapositiva, ¿no? La segunda, Licen, presupuestos objetivos. Ah, ya, lo que pasa es que tengo varios archivos, perdón. Ahora, la segunda, ¿sí? Sí, la segunda, Licen. Ya, y ahora El el tercero, contenido. sí. Ya, ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Discúlpenme. Ya, bueno. El objetivo del presente módulo es adquirir conocimientos y habilidades para aplicar los conceptos de planificación y gestión presupuestaria y poder reconocer por medio de estados de resultados los índices económicos para interpretar información que ayude a conseguir los objetivos de las empresas. Entonces, vamos a dividir el módulo en 4 capítulos. Primero veremos el concepto y las generalidades. Luego veremos el presupuesto de ventas, el presupuesto de operaciones, los estados financieros presupuestados como el siguiente capítulo. Ahora, es decir, es bastante amplio el tema, entonces tenemos la sesión de hoy día, que es 2 horas, vamos a estar hasta las 9 de la noche, y la sesión de mañana vamos a continuar. Entonces vamos a tratar de avanzar ahora lo más que se pueda. ¿Ya? Em, empezamos entonces. Concepto y generalidad, que es lo primero que veríamos. En muchas situaciones hay empresas o pequeños emprendimientos, incluso empresas que tienen cierta antigüedad, que manejan todos sus movimientos sin hacer presupuestos. Sin embargo, lo que tienen que hacer estas empresas es improvisar y ver la forma de salir del paso en cada situación que se presente. Entonces, es realmente fundamental organizar los gastos y los ingresos por medio de los presupuestos. Bien. Ahora,
La actitud de presupuestar en la historia ha estado implícita desde el principio de las civilizaciones, ¿no? Entonces, los babilonios y los egipcios planeaban sus actividades en función de los cambios climáticos, ¿no? Entonces, veían las estaciones y aprovechaban la mejor época para asegurar la producción de los alimentos. ¿Ya? Sin embargo, los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación, perdón, voy a... Ya. Empezaron a finales del siglo XVIII, cuando en el Parlamento británico se empezó a hacer una gestión de gastos eh, para ejecutar el control de todos los factores. Perdón. Perdón, tengo un problema con mis diapositivas. Permítame un segundito, por favor. Perdón, tuve una confusión con las diapositivas, con mis borradores. Em, ¿Pueden ver ahora, por favor, las diapositivas? ¿Me pueden comentar? ¿Pueden ver las diapositivas, estimados estudiantes?
Sí, sí, se puede ver, dice Sí. presupuestos, concepto y generalidades. Ya, muchas gracias. Ahora sí vamos a ir de corrido. Ya. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, las empresas, las industrias empezaron a crecer rápidamente y se empezaron a establecer métodos apropiados para la gestión empresarial. En este tiempo se habla intensamente del control de los presupuestos en el sector público y se llega a aprobar una ley de presupuestos. Aquí. Ya, en 1928, la compañía Westinghouse, que es la compañía que inició la distribución eléctrica en Estados Unidos, aprobó después de acordar un tratamiento de variación de volúmenes de actividad particular en el sistema de presupuestos flexibles. Esta innovación que hizo la compañía Westinghouse genera un periodo de análisis y entendimiento profundos de los costos y promueve la necesidad de programar, fomentar el tecnicismo, el trabajo en equipo y la toma de decisiones con base a estudios de evaluación amplios de costos. Ya. Vamos a la siguiente. Ya. La importancia de los presupuestos. En este momento me gustaría que por favor participen ustedes para hacer la clase más dinámica y que pudieran determinar por qué les parecen importantes los presupuestos. Buenas noches, dicen. Bueno, o sea, toda entidad, o en este caso, o sea, ya sean del Estado, o sea, públicas, y así también las empresas, obviamente trabajan en base a un presupuesto, ¿no? Tienen que prever en este caso, ¿no? Y por eso creo que es importante porque en base a eso van generando durante su gestión qué es lo que van a realizar, ¿no es cierto? Es trazarse más o menos objetivos durante la gestión. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Muchas gracias. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo está? Licenciada, sí, acoplando, aumentando lo que decía la compañera, es importante, ¿no? Que cualquier unidad económica, sea una familia, un colegio, una empresa, una institución, se trabaja en base a objetivos. Pueden ser objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y para alcanzar estos objetivos, ya sean objetivos económicos, objetivos sociales, siempre se debe contar con una cantidad económica, y en este caso tendrían que ser los presupuestos, que nos sirven para determinar qué ingresos voy a tener yo en un periodo de tiempo y también para poder indicar, saber qué gastos voy a tener. Entonces, con esto tener una planeación a futuro de cuánto me va a tardar en tiempo de lograr mis objetivos. Entonces sirve básicamente los presupuestos para ver si se va a poder llegar, se va a poder concluir algún objetivo. Por ejemplo, una construcción de una casa, le digo, una familia. Si una familia puede necesitar 5 habitaciones, 5 dormitorios, pero todo va a depender de la cantidad de dinero que tenga esa unidad familiar. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Quizás solo construir 2 dormitorios por el tiempo, para el año otros 2, y así a largo tiempo ya poder llegar al objetivo principal, que era la construcción de la vivienda.
Eso podría decir, y es muy importante porque a través de un presupuesto podemos nosotros mantener a lo largo del tiempo esta entidad, o también a razón de un mal presupuesto podemos hacer que entre en quiebra inclusive una entidad si no se tienen los ingresos bien definidos y los gastos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Realmente has mostrado factores súper importantes para determinar los presupuestos. Bueno, en función de eso, de lo que ha dicho, podemos leer un poquito lo que tenemos en las diapositivas. Entonces, al margen de todo lo que ha comentado Gonzalo, podemos ver que los presupuestos son herramientas valiosas, pero una finalidad súper importante es auxiliar a la administración en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, como Gonzalo también lo ha mencionado, se definen los recursos que se han de utilizar para cumplir con los términos financieros que son fijados por la dirección, ¿no? Muy bien. Dicen, antes que eso, o sea, a mí siempre me habían indicado que una cosa es presupuesto y otra muy distinto es la liquidez, o sea, el efectivo. Ya, el presupuesto simplemente manejas en documentos o monetariamente o escrito, como se lo llame, y otra cosa es liquidez, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre me habían indicado. No sé si nos podría aclarar con respecto a eso, Liz. O Claro, va de la Amanda. mano, por decirle, el presupuesto con el dinero a esta. Ujú. Claro, no, lo que pasa es, el presupuesto es simplemente un plan, ¿ya? Que basado también en el plan estratégico de la empresa, es una guía para controlar los gastos y los ingresos de las empresas. Ahora, la liquidez es otra cosa, ¿no? Completamente diferente. Se trata de si es que hay efectivo suficiente para poder mantener las operaciones. Pero el presupuesto, en ese sentido, mira, y ahora que lo mencionas, también tiene muchas limitaciones. Es decir, la liquidez es muy importante dentro de las empresas, pero tener un presupuesto no garantiza que va a haber liquidez, ¿no? Entonces, sí, es eso, Amanda. Entonces, vamos a ver estas limitaciones, ¿ya? Y bueno, una de las limitaciones es que el presupuesto es un conjunto de estimaciones, ¿no? Y definitivamente no asegura el éxito, ¿ya? Es necesario que la administración vaya ajustando cuando hay los presupuestos, cuando hay cambios importantes, ¿no? Entonces, es una herramienta, pero no va a reemplazar nunca a la administración. Entonces, podemos ver, por ejemplo, como el año 2019, que empezó la pandemia, es decir, todas las empresas y organizaciones que hicieron su presupuesto para el año 2020, es decir, el presupuesto puede haber estado súper bien elaborado, pueden haber, puede haber estado muy detallado, ¿no? Pero ante esa eventualidad de la pandemia, es decir, definitivamente sin hacer ajustes no se puede funcionar. Entonces, no se trata simplemente de que las empresas tengan un presupuesto y que teniendo el presupuesto, es decir, se garantiza el éxito de las empresas y se minimizan, se optimizan las operaciones, pero definitivamente no es garantía, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones que hemos explicado, hay bastantes ventajas cuando las empresas tienen presupuestos y no solamente las empresas, ¿no?
también las organizaciones en general y las personas. Para lograr cualquier objetivo es importante tener un presupuesto. Por ejemplo, ustedes, no sé, si pueden darme algún objetivo que quisieran a través del presupuesto. ¿Quién quiere participar? Bueno, creo que no están con ánimo. Las participaciones van a ser voluntarias, ¿ya? Pero continuemos entonces. Las ventajas del presupuesto algunas de ellas son las que voy a mencionar, ¿no? Facilita la eficiencia y el control dentro de las operaciones de la empresa, ¿ya? Exige la cooperación entre todos los departamentos de la empresa. Tiene que haber una coordinación absoluta para que pueda funcionar toda la hermenéutica de la empresa. Promueve la estandarización que es tan importante, estandarización en todos los procesos y también en el flujo de información. Reduce la incertidumbre porque es un plan que se sigue, es una guía, ¿no? Sin que, como ya hemos dicho, sin que necesariamente garantice el éxito de la empresa, pero reduce la incertidumbre porque hay un plan de contingencias. Entonces, también se pueden presupuestar para situaciones de contingencias, perdón. Y significa un reto de mejora para los ejecutivos, porque después de una gestión de ciertos periodos, ellos pueden evaluar si efectivamente los presupuestos han dado los resultados esperados. Ahora, si alguien voluntariamente quiere participar y definir lo que es un presupuesto en pocas palabras y en sus propias palabras. A ver, vamos a... No se olviden que la participación de ustedes también es importante en la clase, ¿no? Y les va a dar más puntos. Dicen, el presupuesto es un estimado, ¿no? De los recursos que se van a manejar, ya sean ingresos y los gastos que se van a realizar en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Ya sea a Sí, corto o largo plazo, ¿no? Eso sería. perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu participación, Luisa, ¿no? Ya. Amanda, dice. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a leer algunas definiciones de autores de lo que son los presupuestos. ¿Alguien me puede ayudar para que participen en la clase leyendo la primera definición? Dice, ¿Quién puede licenciada, leer? Sí, sí. dicen, ¿Me, me están escuchando? ¿Sí? sí, lo escucho, licenciada. Ah, ya. Ya. A ver, ¿puede? Dice, definición del presupuesto. Según Cristóbal del Río, presupuesto es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? La segunda definición. Dicen, ¿me Buenas escuchas, Lice? noches. Sí, 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 escucho. Perdón. A ver.
defici- eh, el presupuesto y la gerencia. Se están moviendo las diapositivas, dicen. Sí, sí, sí. Enseguida, enseguida. Discúlpame. Ok. Mm, He perdido la diapositiva, perdón. Ya, ahora sí. ¿Pueden ver? Sí, se ve, dicen, presupuesto. Ahora se ha vuelto a mover. Ay, Ahora, caramba. Ya, ahora vamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí, dice, para muy Jan bien. Meyer, es un conjunto coordinado de previsiones que permite conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa. Perfecto, muy bien. Voy a leer la siguiente definición. Según Glenn Welch, es un método sistémico y formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. Otra de las definiciones de George Burbano Ruiz es que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la empresa en un periodo en desarrollo de las estratégicas adaptadas que permite organizar los recursos y procesos necesarios para lograrlos y evaluar su ejecución, ¿no? Entonces, todas esas son definiciones de presupuesto. Todo lo que ustedes han mencionado también está correcto, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Miren mis pesares. Eran mi hijos. Dame ¿Hay, papá, el mochito. hay un micrófono encendido, por favor? Ya, vamos a continuar. Ya, continuamos, ¿ya? El presupuesto y la gerencia estratégica. En el sector privado, la eficiencia de una gestión administrativa se materializa en utilidades monetarias, es decir, la administración estratégica para las empresas privadas tiene que obtener utilidades por medio de su planeación, tiene que obtener utilidades para la empresa, ¿no? Entonces, una parte, una herramienta más bien importante para lograr los objetivos de la empresa, los objetivos financieros, económicos, financieros, las utilidades, la rentabilidad de la empresa, es el presupuesto. Entonces, lo que decíamos en la anterior diapositiva, ¿no? El presupuesto ayuda a maximizar las utilidades, ¿ya? Y en este sentido, la gerencia, la dirección, la gerencia, las jefaturas, tienen la obligación de obtener rendimientos, tienen que interaccionar las funciones empresariales, es decir, organizar y coordinar entre las diferentes áreas de la empresa,
producción, administración, finanzas, diseño, es decir, y todas las áreas en función del tipo de la empresa. Todo esto mediante unidad de mando, unidad de dirección, es decir, delegación de autoridad y definiendo qué funciones cumple cada área y cada persona que trabaja en la empresa. También la gerencia debe fijar políticas y examinar el cumplimiento de estas políticas, ¿no? Estas políticas se pueden fijar por medio de procedimientos de venta, perdón, procedimientos en las diferentes áreas, manuales de funciones y otros. Vamos a hablar ahora de los tipos de presupuestos, ¿ya? Existen presupuestos según su flexibilidad, es decir, son presupuestos rígidos y presupuestos flexibles. ¿Ya? Este tipo de presupuesto está en función del poder que la dirección le da a los administradores, a los gerentes, para modificar el presupuesto cuando sea necesario. En algunas situaciones, la dirección prefiere que se siga a rajatabla lo que dice el presupuesto, pero hay situaciones como la que hemos mencionado de la pandemia en las que definitivamente hay que hacer modificaciones, ¿no? Entonces, según su flexibilidad, tenemos presupuestos rígidos y presupuestos flexibles. Según el tiempo, ¿no? Tenemos presupuestos a mediano, largo y corto plazo. Según el área de la empresa, pueden ser presupuestos del área de ventas, de producción, del área de administración, del área de marketing y otros. Presupuestos según el sector de la aplicación. Tenemos presupuestos públicos y presupuestos privados. Ahora, los presupuestos públicos, perdón, ya, los presupuestos públicos están elaborados en función de la idea de controlar los gastos, ¿no? Entonces, lo que primero se hace es una estimación de los gastos que se originan para satisfacer las necesidades públicas y después se ve la forma de cubrir estos gastos, ¿ya? Estos gastos habitualmente se cubren por medio de los ingresos que reciben, es decir, ingresos que recibe el Estado, por la obtención de empréstitos. Los empréstitos son préstamos que recibe el Estado y también por la emisión de papel moneda. En cuanto a los presupuestos privados, estos se basan en el estudio detallado de los ingresos y egresos de las organizaciones para lograr utilidades comerciales, ¿no? Para tener ganancias. Entonces, las empresas privadas elaboran los presupuestos en función de las metas que se han establecido y se pueden realizar de manera trimestral o anual. Según el área de organización, tenemos presupuestos principales, que es el presupuesto grande, digamos, el presupuesto general, ¿ya? Y tenemos los presupuestos auxiliares, que son los presupuestos de las diferentes áreas de la empresa. Ahora,
vamos a ver un poquito con relación al presupuesto público en Bolivia, ¿ya? El presupuesto público en Bolivia es el presupuesto general del Estado, ¿ya? Y es el instrumento más importante de la política fiscal. Eh, Impulsa el desarrollo de la economía, asigna recursos para la inversión pública, seguridad alimentaria, energética, políticas sociales, subvención a los hidrocarburos, alimentos, servicios básicos y otros, ¿no? Entonces, a través del presupuesto general del Estado, se articulan los planes, políticas de acciones de mediano y corto plazo. Ahora, al hablar de políticas sociales, nosotros tenemos, por ejemplo, los bonos Juancito Pinto, Juana Zurduy, y hay otros bonos, ¿no? Y con relación a la subvención de los hidrocarburos, sabemos que la gasolina, el diésel están subvencionados. Y, a ver, ¿alguien me puede decir qué alimentos están subvencionados o alguno que se les ocurra o que sepan que está subvencionado en nuestro país? La harina, Exacto, sí, la harina. Muy bien. Perfecto. Ya, tenemos este gráfico o esta imagen que ha, ha sido extraído del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Y en este gráfico, a ver, voy a agrandar porque son muy pequeñas las letras. No sé si pueden ver. ¿Está más grande para ustedes ya? ¿Pueden ver? Sí, Licen, se mira. Ya, perfecto. Ya, entonces, tenemos presupuestos a largo plazo de 25 años y son los presupuestos, es decir, el presupuesto general de desarrollo estatal. Son varias abreviaciones que no las tengo en memoria, pero se las voy a desglosar, se las voy a desarrollar o les voy a mandar la información. Es complicado para todos, ¿no? Con tantas abreviaciones que lo mejor es hacer diferentes consultas. Pero lo que podemos determinar aquí es que todos estos planes se desarrollan ya sea a 25 años plazo, a mediano, perdón, a largo plazo, 25 años, a corto plazo, que son los planes operativos, es decir, el POA, y a mediano plazo, ¿no? Estos planes son los planes estratégicos institucionales, los planes estratégicos ministeriales, los planes sectoriales, y hay muchísimos otros planes más. Ya, perfecto. Ya, el presupuesto general del Estado recoge las estimaciones de los ingresos y gastos del sector público.
para una gestión fiscal que dura un año, ¿no? Representa los objetivos que deben cumplir las distintas entidades públicas para satisfacer las diferentes necesidades de la población, ¿no? Salud, educación, infraestructura, seguridad, etcétera. Esta imagen que estoy mostrándoles puede resumir lo que es un presupuesto público. Entonces, aquí podemos ver que es el instrumento más importante de la política fiscal y contiene todos los ingresos y gastos que se prevén realizar durante un año, ¿no? Durante el año fiscal, ¿no? Entonces, es el reflejo de la política pública, es decir, plasma las políticas sociales del gobierno, ¿no? Y muestra también las prioridades gubernamentales, es decir, por medio de la asignación de los recursos, educación, salud, inversión pública y otros. La elaboración del presupuesto general del Estado inicia el segundo trimestre de la gestión anterior al presupuesto que se va a realizar, es decir, inicia en abril, ¿no? Para el presupuesto del 2025, todas las actividades se han iniciado en abril del 2024. Aquí vamos a ver el calendario presupuestario. Entonces, el calendario presupuestario inicia con la comunicación oficial del Ministerio de Finanzas a las entidades públicas para el inicio del proceso y formulación presupuestaria y la planificación. En el segundo paso, los presupuestos elaborados son remitidos a las autoridades correspondientes. Luego, en el tercer paso, las entidades públicas formulan el proyecto del presupuesto institucional. En el cuarto paso, se remiten los proyectos de las entidades públicas para su aprobación. En el quinto paso, se consolidan todos estos pequeños presupuestos en el presupuesto general de la nación. Luego se envía la documentación al órgano legislativo para su aprobación y finalmente se efectúa una discusión en la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto. Es decir, todo este proceso es bastante moroso, por lo que vemos lleva 10 meses para que se efectúe. Continuamos. Ya. Los ingresos públicos. El Ministerio de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realiza
una estimación y registro de los ingresos públicos, ¿ya? Estos ingresos pueden provenir de los impuestos, regalías y patentes de dominio nacional, para lo cual se realiza una proyección de las principales variables que influyen en los mismos, ¿no? El Ministerio de Economía efectúa una estimación y realiza las proyecciones de estas variables. Por ejemplo, en los ingresos tributarios es fundamental considerar esta variable que es el PIB, la inflación y el tipo de cambio. En caso de los impuestos que recaude el Estado por importaciones. Una vez realizada la proyección de ingresos, estos ingresos son distribuidos entre las diferentes entidades, ¿no? Tenemos municipios, gobernaciones, universidades, tenemos y otros, ¿ya? Es importante mencionar que las entidades que generan recursos por sus actividades hacen sus propias estimaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las empresas que generan recursos? Son empresas como YPFB, como ENDE, como la Caja Nacional de Salud también, ¿no? Entonces, para los municipios, gobernaciones y universidades, las autoridades imponen un techo presupuestario, es decir, ellos dicen, hacen una estimación de lo que se va a gastar y ellos dicen que se ajusten a ese presupuesto. Pero para las entidades que generan recursos, ellas hacen las propias entidades hacen sus estimaciones. Bien. Aquí tenemos una imagen en la que se puede ver la composición del presupuesto de ingresos, ¿ya? Entonces, tenemos los ingresos corrientes, las fuentes financieras y el ingreso de capital. Los ingresos corrientes son los que provienen de las actividades, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Los ingresos tributarios, regalías y otros. Las fuentes financieras, que son ingresos también, son los recursos que no han sido utilizados por cada entidad en la gestión. Entonces, todo ese remanente se cuenta como ingreso también, ¿ya? Y los ingresos de capital que corresponden a los ingresos originados por la venta de activos. Por ejemplo, el Estado vende terrenos y también las donaciones y otros. El destino de los gastos. Los gastos corrientes están destinados al funcionamiento y operación de las entidades públicas, ¿no? Básicamente es en esta diapositiva, en la anterior que hemos visto, perdón. En esta diapositiva vamos a definir cómo se distribuyen los gastos, ¿ya? Entonces tenemos los gastos corrientes, que constituyen gastos basados principalmente en la administración, ¿no? Todo lo que es el funcionamiento y la operación de las entidades estatales. Luego,
los gastos de capital que están destinados a proyectos de inversión, ¿no? Orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, maquinarias, edificios y otros, ¿no? Se usan, es decir, son los elementos que se van a usar en los proyectos de inversión. Y los usos de fondos que hacen referencia al servicio de la deuda, específicamente al pago de amortizaciones, compra de acciones de aportes a capital y recuperación a compra de títulos. Explicado eso. Ya. Tenemos hasta las 8 de la noche. Vamos a descansar 10 minutos. Perdón, hasta las 9 de la noche. Vamos a descansar hasta vamos a tomar sí, un breve descanso hasta las 8:10.
Ya estamos de retorno. No sé si han retornado todos. Por favor, confirmen. Sí, Licen, presente. Sí, Licen. Presente, Licen. Ya, perfecto. Sí, Licen. Atendiendo, licenciada. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya, pueden ver la diapositiva en la que hemos quedado, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a hablar de los presupuestos en el sector privado. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Se puede ver? Sí, Licen. Sí, licenciada. Muchas gracias. Ya. Entonces, hay una frase de Dave Ramsey que dice, presupuestar es decirle a su dinero a dónde debe ir en lugar de preguntarse a dónde se fue. Esta es una frase muy interesante y me gustaría que alguien voluntariamente hiciera una interpretación de la frase. La puedo volver a leer. Presupuestar es decirle a su dinero a dónde debe ir en lugar de preguntarse a dónde fue. Mm, Licen. Es proyectar, planificar, por Y eso es que se denomina, o sea, por eso es que planificas, ¿no? Proyectas qué vas a hacer, cuáles son los planes, el objetivo durante un determinado tiempo. muy bien, Amanda, gracias por tu participación. Sí, efectivamente, ¿no? La frase es interesante porque habla de previsión, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice, en lugar de preguntarse a dónde fue, entonces la frase nos está hablando justamente de la previsión, ¿no? De presupuestar para que el dinero no se diluya en nada, ¿no? Entonces, para más bien saber dónde se va a destinar y destinarlo de esa manera. Bueno, gracias, Amanda. Continuamos. Bueno, actualmente el panorama empresarial es muy dinámico, ¿no? Tal vez podríamos decir que es hasta frenético. En este sentido, el presupuesto constituye una hoja de ruta fundamental para las partes interesadas en formular los planes basados en gastos e ingresos, es decir, para la dirección, la administración y la dirección. Los presupuestos contribuyen a la resolución de tres aspectos que son importantes y que conciernen a las actividades privadas, ¿no? El primer aspecto es la incertidumbre y los obstáculos financieros. Los presupuestos permiten enfrentar los obstáculos a corto plazo mientras se puede mantener la perspectiva del largo plazo, ¿no? Entonces, hacen una previsión. Eh, Otro aspecto importante es la planificación financiera estratégica. Un presupuesto que esté bien diseñado
permite hacer una buena planificación estratégica, brinda una descripción general integral de cómo está la situación financiera y ayuda a alcanzar metas que sean alcanzables. Ayuda, perdón, a lograr metas que sean alcanzables. También podemos hablar de la mejora en la toma de decisiones, ¿no? Al comprender claramente cuáles son los recursos financieros, se pueden tomar decisiones informadas, ¿no? Con respecto a inversiones que se van a hacer, expansiones o a las medidas a tomarse para reducción de costos o a la asignación de los recursos. Los presupuestos en el sector privado tienen varios elementos. Ay, perdón, estaba sin cámara. ¿No? Estos elementos son recursos, ¿no? Que se tiene en cuenta todo lo necesario para la concreción de los objetivos. El contexto, porque se analiza todo el marco político, económico, social en el que se desarrolla la actividad. El objetivo, que es súper importante porque hay que definir claramente las metas que se quieren lograr. El plan es un elemento fundamental también, ¿no? Y el plan define la manera en que se va a proceder para concretar las metas. Las operaciones que se detallan, es decir, detallan los ingresos que se esperan conseguir, ¿no? Y también detallan los gastos que se prevé efectuar. Los recursos humanos que involucran a todos los individuos que representen a las diferentes áreas de la organización, es decir, todas las personas que trabajan en la organización. Ahora, tenemos las características de los presupuestos, ¿no? Un presupuesto que esté bien elaborado tiene estas características detalladas a continuación. Es regular, es decir, se realiza en periodos de tiempo determinados y previamente establecidos. Es integral, toma en cuenta a todas las áreas de la organización, ¿no? Reúne a todas las áreas de la organización. Es previsivo, es decir, busca prever y organizar un periodo de tiempo futuro, ¿no? Es justamente eso, son estimaciones de lo que va a pasar en el futuro. Es cuantitativo, utiliza una unidad monetaria para representar el plan de acción, es decir, en bolivianos, dólares y otro tipo de monedas, ¿no? Está orientado a los fines, es decir, que busca la concreción de metas generales o particulares. Es detallado, incluye toda la información necesaria para la descripción de las situaciones y además, ay, perdón, ¿no se está escuchando el audio?
Sí se escucha, licenciada. Ah, ya, perdón, no, es que recibí un mensaje y era del periodo de descanso. Ya, se escucha, ¿no? Es decir, un mensaje de nuestra amable coordinadora. Ya. Em, Estábamos viendo los elementos de los presupuestos, ¿no? Y en esta imagen podemos ver la estructura presupuestaria, ¿no? Entonces, en la estructura presupuestaria debemos saber en qué se gasta, cuánto se gasta, cómo se va a financiar y todo para que los ingresos menos los gastos sean mayores o iguales a cero, es decir, para que haya rentabilidad. Vamos a ver ahora el presupuesto de ventas. Ya. Entre las principales bases teóricas para elaborar presupuestos están la economía, la estadística, la administración, la contabilidad y las finanzas. La economía, por ejemplo, es para el análisis de factores como la inflación, devaluación, las tasas de interés que desempeñan un papel determinante en las proyecciones. También es importante el conocimiento de los mercados de capitales nacionales e internacionales. ¿Ya? Esto contribuye a tomar decisiones acerca del financiamiento y la inversión. La estadística proporciona instrumentos como los métodos de cálculo de pronósticos, los números, índices, las series cronológicas y los análisis de regresión, entre otros que son clave para reducir el grado de incertidumbre. La administración suministra fundamentalmente conceptos vinculados al planteamiento, la coordinación de actividades y los flujos de información. La contabilidad es la expresión monetaria de las decisiones gerenciales, ¿no? Es decir, todas las decisiones gerenciales se ven reflejadas en los movimientos contables, ¿no? Sirve la contabilidad de soporte para el sistema, por cuanto el presupuesto se ha definido como la contabilidad hacia el futuro, ¿no? Es decir, esa es la definición que se le puede dar. El presupuesto, es decir, otra definición. El presupuesto es una contabilidad hacia el futuro. Las finanzas fomentan el análisis global y sectorial del sistema. Es decir, la gestión financiera es preponderante porque actúa en todas las etapas del planeamiento, en la forma de escoger las fuentes de mi financiación, el análisis de las inversiones y también en la fijación de niveles de inventarios que reducen los costos. Ya, continuamos. Presupuestos, seguimos con los presupuestos comerciales.
Las proyecciones de ventas no pueden limitarse solamente a los cálculos basados en la inflación, es decir, no pueden ser realizados en función del alza de los precios o de los índices de inflación o pensando en mis materiales, insumos van a subir de precio y entonces yo voy a hacer una proyección de ventas en función de esta situación, ¿no? Esta no es la forma adecuada de hacer las proyecciones. Entonces, para hacer una proyección representativa, además fidedigna, una proyección que se pueda tomar en cuenta, se efectúan los estudios de mercados. ¿Ya? Los estudios de mercados representan la base de los pronósticos que se van a realizar. Son importantes porque definen el tipo del consumidor que va a tener la empresa, los volúmenes del producto, los sistemas promocionales, ayuda a definir los precios y surgen de practicar el diagnóstico estratégico. Es decir, se hacen en función de la estrategia que ha sido planteada por la gerencia. Hay varios tipos de estudio de mercado. Tenemos el cuantitativo, el cualitativo, el exploratorio, el descriptivo, el causal y el longitudinal. Con los resultados del estudio de mercado, se plantean las estrategias de crecimiento, ¿ya? Estas estrategias se conciben para atender las exigencias de los mercados actuales o para cubrir los nuevos mercados, ¿ya? Para los mercados actuales, vamos a revisar tres estrategias. La penetración de mercados, que implica incentivar la comercialización de los productos actuales en beneficio de los consumidores atendidos por la empresa. ¿Ya? Esta situación se logra mediante mejores precios, mediante el refuerzo publicitario. También se puede utilizar al máximo la capacidad instalada, es decir, se puede empezar a producir más para bajar los costos o representar a empresas que tengan productos complementarios a los propios y que no tienen capacidad para distribuirlos adecuadamente. Entonces, esa es una de las estrategias. Otra estrategia es el desarrollo de productos, ¿no? Esta estrategia de crecimiento tiene como fin ofrecer nuevos productos, reformular los existentes o reemplazar aquellos que se encuentran en una etapa crítica de su ciclo de vida, es decir, productos que ya han dejado de venderse. Otra de las estrategias es la integración, que consiste en invertir directamente en la comercialización de los productos
creando un sistema de distribución propio, es decir, producir y comercializar a la vez. O cuando se acuerda participar de manera total o parcial en el capital social de los canales de distribución empleados por la empresa. Es decir, estamos hablando de producir y ser parte de la empresa que comercializa los productos producidos, valga la redundancia. La integración también ocurre cuando se adquieren empresas de la competencia. Por ejemplo, en nuestro medio, en el caso de Home Center, no sé si seguramente todos conocían Home Center, que ahora es parte de Multicenter, ¿no? Entonces, esa ha sido una estrategia de integración. Para las estrategias de crecimiento para nuevos mercados, vamos a revisar cuatro estrategias, ¿ya? La estrategia del desarrollo del mercado, que consiste en identificar y dirigirse a los grupos de clientes con necesidades o comportamientos diferentes, pero que pueden estar interesados en los productos que tiene la empresa de la que hablamos, ¿no? Luego, la expansión del mercado, que consiste en la extensión a nuevas áreas geográficas en el mercado nacional o internacional, ¿no? Habitualmente las empresas empiezan localmente y luego van extendiéndose hacia otros departamentos y hacia otros países para lograr mercados diferentes. Las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas, bueno, antes de pasar a lo de las alianzas estratégicas, quisiera hablar desde un ejemplo de la diversificación. Ya. Habíamos definido que cuando las empresas no cuentan con opciones de crecimiento por medio de sus propios productos y mercados, se puede dar esta estrategia de diversificación. Entonces, como ejemplo, una empresa que produce solamente escritorios de madera, pero que detecta que hay una demanda insatisfecha en el mercado de otros tipos de muebles, como pueden ser sillones y camas, por decir. Entonces, diversifica sus productos para lograr estabilidad en los resultados financieros, en sus resultados financieros. Otra estrategia son las alianzas, estratégicas precisamente, ¿no? Y se dan cuando el interés de concentrar esfuerzos en los nuevos mercados tiene el condicionamiento de adquirir nuevos recursos o capacidades, es decir, son empresas que quieren crecer, pero tienen conciencia de que no tienen los recursos adecuados y las capacidades adecuadas de producción. Por ejemplo, una empresa que, con el ejemplo que habíamos visto antes, una empresa que solamente produce escritorios de madera, pero que quiere satisfacer la demanda de otros muebles como sillones y camas, pero no tiene la capacidad productiva.
Entonces hace una alianza estratégica con una empresa similar y se divide el proceso productivo. Es decir, una de las empresas podría ser la carpintería y el barniz y la otra podría ser el tapiz, por decir, ¿no? Entonces, en este escenario se establece un riesgo compartido entre ambas empresas. Es muy interesante hacer alianzas estratégicas. Continuamos. Ya. Los presupuestos deben, en general, ¿no? Y los de ventas específicamente, deben estar alineados con la planificación estratégica de la empresa. Entonces, es importante tomar en cuenta todos los elementos de la planificación estratégica, ¿no? La misión, que es la razón de la existencia de la empresa, la visión, que es la forma en que la empresa quiere verse en cierto periodo de tiempo o a cierto tiempo, el modelo de negocio que permite definir el valor que la empresa va a aportar al mercado, cómo lo va a ofrecer, a quién va a vender, es decir, cuáles van a ser los clientes y la forma en que va a generar los ingresos. Pueden ser, por ejemplo, empresas de productos o pueden ser empresas de servicios. Los objetivos estratégicos que son importantes porque estos objetivos se plantean precisamente para lograr el gran objetivo de la empresa privada, que es generar ganancias. Luego tenemos el modelo de marca, que define el posicionamiento de la marca y su comportamiento en la comunicación con el sector y con el ambiente. Tenemos también el plan estratégico de marketing, que es una herramienta importante donde se desarrollan las acciones planteadas en tiempos determinados para para conseguir los objetivos, ¿no? Luego tenemos los planes operativos de marketing, que son planes tácticos, donde recogemos las acciones responsables, tiempos, inversiones para alcanzar los objetivos marcados a corto plazo. Tenemos otro elemento que es el ecosistema tecnológico y digital, que es el conjunto de canales y activos digitales que son necesarios y en esta época fundamentales para alcanzar los objetivos de negocio. Bien. Tenemos aquí un gráfico, una imagen más bien, que, bueno, no está el título, pero esta es la matriz de ANSO. ¿Ya? Lo que nos dice este gráfico, para que lo revisen luego, ¿ya? Pero para tener una idea general, es que la penetración de mercado que estoy apuntando con el cursor, pueden ver, ¿no? Se refiere a aumentar las ventas y los productos existentes en mercados actuales. Es decir, acá tenemos los mercados y acá tenemos los productos.
¿ya? Entonces, la penetración de mercado se refiere a aumentar las ventas en los mercados actuales y con los productos actuales para conseguir aumento de consumo, nuevos consumidores, nuevos canales de distribución y incrementar también la cuota de mercado. Ahora, el desarrollo del producto implica introducir nuevos productos en los mercados existentes. Entonces tenemos nuevos productos, ¿ya? Pero en el mercado, en nuestro mercado, en el mercado que tenemos, ¿ya? El desarrollo del mercado significa llevar productos existentes a nuevos mercados. Entonces, acá, perdón, tenemos nuevos mercados y productos actuales, nuevos canales, nuevos segmentos de mercado y nuevos territorios, ¿ya? Y en cuanto a la diversificación, esta estrategia es la de ingresar a nuevos mercados con nuevos productos. Entonces, lo que hay que ver es simplemente que los productos están acá y los mercados verticalmente y hay que ir combinando. Esto también lo pueden ir viendo más a profundidad después. Continuamos. Pronóstico del mercado potencial. A ver, el potencial del mercado se refiere al volumen máximo de ventas que un producto o servicio podría generar en un mercado específico, ¿no? Se expresa en unidades físicas y monetarias, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Pueden ser bolivianos, dólares, euros y otras monedas que hay ahora. Para precisar este potencial, bueno, se debe comparar el potencial del mercado con las ventas del sector. ¿Ya? El sector es es un grupo de empresas que realizan actividades similares dentro de una misma industria o área de la economía. Por ejemplo, una empresa de pañales, o en una empresa de pañales, su potencial abarca niños de 0 a 3 años. Ya, digamos que en la ciudad de Cochabamba, que es donde se va a desarrollar la empresa. Esta información se puede sacar del INE, ¿no? Es decir, de las estadísticas del INE, se puede ver cuántos niños de 0 a 3 años hay en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, es probable que la población, es decir, que en esta población de 0 a 3 años, no todos los niños usen pañales desechables. Es un ejemplo, ¿no? Pero probablemente en áreas rurales todavía se usen pañales de tela, ¿no? Entonces, es probable que no sea el 100% de los niños de 0 a 3 años. Entonces, esa diferencia entre la cantidad de niños que tienen de 0 a 3 años y la cantidad de niños que usan pañales desechables es la participación que tiene el sector de pañales en el mercado.
¿Ya? No sé si, espero que esté claro. Continuamos. Vamos a hablar del pronóstico del sector. Si el mercado potencial es similar a la oferta global, esto significa que los mercados están saturados. Entonces, los productores pueden acudir a estrategias de diversificación, a políticas crediticias, vender a crédito o de precios o estrategias de precios para desplazar a los competidores, es decir, manejar precios más bajos que su competencia. Ya. El pronóstico recoge el potencial de los negocios que pueden abarcar todas las empresas. Perdón. Otra vez, aquí estamos. Aquí estamos. Esta es la diapositiva, perdón. Ya. Entonces, este pronóstico recoge el potencial de negocios que puede abarcar todas las empresas de un sector, ¿no? Si el mercado potencial o la demanda global es superior a la oferta global, esto significa que hay una demanda insatisfecha del producto. Es decir, que esta situación es positiva para la empresa porque hay espacio para que se oferte más producto, ¿no? Entonces, los productores pueden aplicar estrategias de penetración de mercados. Seguimos. Ya. Los pronósticos de ventas de la empresa. Las ventas de la empresa no pueden compararse con las ventas del sector, ¿no? A no ser que exista un monopolio, ¿ya? En esos casos, es decir, o cuando tiene un poder comercial destacado, es decir, es una empresa bastante estable, una empresa que está ya posicionada en el mercado, ¿ya? En estos casos, la gerencia debe establecer si es o no factible alcanzar la participación deseada a partir del reconocimiento de las capacidades productivas, la situación financiera, el estudio racional de las políticas de marketing que pueden implementarse para procurar el desalojo de organizaciones contendientes, es decir, de la competencia, para usufructuar la brecha existente entre la oferta y la demanda global. Ahora, existen diversas formas de proyectar las ventas, ¿ya? Y bueno, con relación a este capítulo, justamente vamos a mantener un trabajo de investigación con relación a las formas de pronosticar las ventas de la empresa. Bueno, existen diversas formas para proyectar las ventas, ¿no? Se destaca el método basado en series de tiempo. Es de fácil aplicación porque se sustenta en las tendencias históricas.
Entonces, este método se puede utilizar cuando hay certeza de estabilidad. Claro, siempre va a haber un grado de incertidumbre, pero cuando han habido varios periodos en los que realmente el comportamiento de la empresa ha sido similar, entonces es adecuado utilizar este método. Ahora, siempre puede ocurrir cualquier cosa, como habíamos mencionado antes, lo del COVID. Ya, continuamos. Claro. Este método, es decir, tiene esa, esa limitación, ¿no? Eh, definitivamente debe aplicarse cuando el comportamiento es regular en varias gestiones. Pero para subsanar las deficiencias de los métodos de proyección, alimentadas con análisis de resultados históricos, modelos de regresión, crecimientos aritméticos promedio e incrementos porcentuales promedio, se acude al modelo de difusión mediante el cual el estudio científico de las reacciones usuales del consumidor siente a las pautas para concretar etapas en el ciclo de vida de un producto nuevo o por lo menos mejorarlo de manera sustancial. Ya. Hay varias, es decir, son muchas las variables que se deben considerar en el pronóstico de ventas, ¿no? Tenemos el tiempo, por ejemplo, las ventas previstas en el tiempo, los compradores potenciales, no, no voy a mencionar las abreviaciones, ¿ya? Simplemente quiero que sepamos cuáles son las variables. El coeficiente de innovación que está asociado con el ensayo o la experimentación es calculado inicialmente a partir de la presentación del producto y la posterior indagación sobre la posibilidad de comprar. ¿Ya? El coeficiente de imitación o tasa de difusión relacionada con la promoción del producto a cargo de la empresa o del cliente. También otra variable es el número de personas o empresas que compraron el producto durante un determinado periodo de tiempo. Esta diapositiva está repetida, pero vamos a la siguiente. Bueno, esta es la fórmula del cálculo de ventas previstas en el tiempo, ¿no? Entonces, no vamos a detallar estas fórmulas. Eh, el tiempo es realmente escaso. De hecho, tenemos ya solamente 6 minutos para acabar nuestra sesión. Pero esta información va a estar, yo les voy a mandar, voy a colgar las diapositivas en la plataforma y si hay cosas que no podemos ver a detalle, lo van a tener que ver ustedes de todas maneras con las diapositivas porque también vamos a hacer un cuestionario que va a estar en base a todo lo que avancemos en clase y a las
diapositivas. Perdón. Perdón, estaba con la garganta seca. Bueno, estimados estudiantes, vamos a quedar acá porque todavía tienen que tomar la lista y hacer algunas cosas. Y mañana continuamos a las 2 de la tarde. Tenemos también 2 horas donde vamos a ver el resto del avance. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Licen. Muchas gracias a usted. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimada licenciada. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Por favor, no se retiren aún. Vamos a hacer el último llamado de asistencia. Bien. Burgos Sánchez. Palisaya Cayaguara. Ya, Burgos está registrado. Castillo Espinosa. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches. Chañi Vargas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Choque Barrios. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Choque Limachi. Chumacero Sierra. Presente, licenciada, buenas noches. Farfán Herbas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Flores Quispe. Presente, buenas noches, Licen. Buenas noches. Gareca Chávez. Gómez Meleán. Luzco Jorge. Buenas noches, presente licenciada. ¿Será que me puede tomar en cuenta para la primera asistencia? Tenía problemas de conexión. Está bien. Morales Estrada. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Orco Vizcarra. Orco Vizcarra. Rivera Buitrago. Presente. Salinas Sosa. Presente, licenciada. Buenas noches. Terrazas Montañez. Buenas noches, licenciada presente. Vera Húmeres. Presente, buenas noches, Licen. Zambrana Mamani. Presente, Licen. Bien. ¿Alguien que haya faltado, por favor? Bien. Eso sería todo, estimados. Hasta el día de mañana. Que tengan un excelente descanso. Buenas noches a todos. Hasta luego.